Agradecemos a Mario París González, acá nuestro querido oyente, un tipo que hace mucho por el deporte aquí en nuestra... Y nada más, por suerte no lo tenemos aquí en el estudio, por suerte existe el protocolo que no lo tenemos aquí No en se el puede estudio. ser. Pobre Mario. Un capo, Mario, ¿eh? Es un honor tener aquí en el estudio a alguien tan importante dentro No, no, de no, lo que tan es importante no, pero bueno. la historia y relacionado con la Patagonia, ¿no? Mm. Como dijimos hoy al comienzo del programa, está con nosotros Walter París. ¿París o París? Siempre es París, 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 ¿no? París. Aunque no lleva tilde, porque esa es una Eso, discusión, eso es pero lo lo que que quería pasa es decir. que lo pronunciamos como en el idioma original y es París. París, ¿eh? Es París, sí, sí, sí. Gracias por venir acá a tomarte un Por tiempo. favor, un gusto, un gusto. Siempre es lindo difundir lo que uno hace. Así que, y me he dedicado a la historia, con los devenires de la vida, porque en el inicio de mi camino intelectual estudié ingeniería, pero bueno, a las Ingeniería. vueltas de la vida acá estoy. Vos, Y bueno, y de historia de la Patagonia, y eh, justo, a eso quería preguntarte, antes que nada. sí, Ingeniería, ¿cuál en específica? civil, Civil. construcciones, Sí, todo sí, sí. relacionado con la gente más que Con la todo, ¿no? gente, mirá. En realidad, y eso es una opinión mía, una experiencia mía, nadie tiene aptitud para nada. Lo que tenemos son motivaciones. Y las motivaciones te llevan a incursionar en determinados campos en los cuales antes no incursionabas. Sí, a mí me motivaron mucho con la matemática, la física, docentes excelentes que tuve y que me movilizaron a la ingeniería, a la arquitectura, a principio después ingeniería, y después, bueno, por cosas de la vida, digamos, cambio, voy más a las humanísticas porque me encuentro con gente espectacular y me termino volcando la historia, algo que en la adolescencia nunca lo hubiera pensado. Por eso a los pibes, cuando dicen esto, ¿para qué me sirve? Todo te sirve. Todo lo que estudiaste te sirve, todo lo que te abre la cabeza te sirve, te desarrolla el pensamiento, te desarrolla el encuentro con la realidad. Entonces lo que realmente te lleva a profundizar algo no son aptitudes, sino motivaciones. Y motivaciones que tienen que ver más con lo afectivo que con lo intelectual, porque incluso hay gente, compañeros míos de ingeniería, ¿no? Que eran personas que les costaba un montón y que hoy son excelentes ingenieros. O sea, y bueno, o sea, creo que lo importante es la Totalmente. motivación, el afecto hacia lo que El uno estímulo hace, también, claro, el ¿no? estímulo, el acompañar, el encontrarte con alguien que te introduce en un mundo fascinante. Y todo este tema de estudiar la Patagonia y la evangelización, yo soy de la Patagonia, soy de Río Sí, sí, Negro. sí. Eh, entonces soy primo de Mario, es González París, yo soy París París, él es González París. Mi papá era hermano de la mamá de Mario. Entonces nacimos en la Patagonia, me eduqué en una órbita salesiana de joven. Entonces, bueno, hasta que una persona me invita a un congreso de historia, porque veía que a mí me gustaba la historia, y ahí participo con este tema salesiano, pero porque se me ocurrió, o sea, Así. sí, o sea, tendría veintitantos años, y escribo un trabajo que en su momento gustó mucho, era lo primero, a mí me temblaban las piernas en ese primer congreso, ¿no? Al ver aparte vacas sagradas, o sea, bueno, vos ves este tipo que lo leíste, lo estás citando y el tipo te está escuchando, es peor que un examen, ¿entendés? Porque en el examen el docente es docente y el alumno es alumno, mientras que en un congreso somos todos pares, aun cuando vos seas iniciado y el otro sea un hombre con experiencia, ¿no? Bueno, y así empezó mi derrotero con la historia salesiana. Después empecé a estudiar ciencias sociales en la Universidad Nacional de Quilmes y me tocó encontrarme con gente impresionante. Ahí conocí el desarrollo de la historia social, el desarrollo de la historia económica, especialmente en Argentina, americana, Estado, sociedad, economía, todos los procesos. Bueno, y como que se me empezó a abrir un mundo, me orienté hacia la economía, la sociedad, y cuando llega el momento, una persona, también todo muy fortuito, ¿no? Me invita a hacer el doctorado. En realidad me invita primero la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, me invitan a hacer el doctorado de manera gratuita, pero yo no tengo mucha afiliación ideológica con Flaxo, tengo otra manera de plantear la realidad. Y entonces yo les expliqué todo y ellos me entendieron y me agradecieron mucho la respuesta.
Y entonces después me invita otra persona y entonces la hago en la Universidad del Salvador. Evidentemente, cuando vos elegís la universidad para doctorarte, también elegís tú una afiliación Obvio. ideológica, porque vos te presentás como doctorado de la UBA, de la Universidad Católica, de la Universidad del Salvador, o sea, sos Sí, doctorado de una total. institución donde vos ahí marcás tu presentación, tu carta de presentación ideológica frente a la gente, ¿no? Bueno, y acá estamos. Fueron muchos años, porque los doctorados del Salvador ahora ya están un poco más acotados, pero en esa época estaban diseñados para gente que trabajaba, por lo cual vos ibas una vez por mes, cursabas los seminarios y después teníamos un proceso tranquilo para hacer la tesis. Me llevó sus 10 años de trabajo, ¿no? Ay, igual me gustaría centrarme en dos puntos, porque cuando estamos hablando fuera del micrófono, obviamente presentarte como historiador, y vamos a empezar a hablar de algunos puntos que tienen que ver con la carrera. Nombraste algo ahí, pero me sí, gustaría que hagas una descripción de los doctorados, del doctorado, perdón, puntualmente, y de tu del, currículum en Ah, general, bueno, ¿eh? bueno, bueno, sí, bueno, hice la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Quilmes, en el año 2003 terminé y en el año 2004 ingresé al doctorado de El Salvador. Ahí tuve un problema de salud en el medio que me perdí ese año, reingreso en el 2005 y presento la tesis doctoral en el año 2017. 12 años de trabajo arduo, ¿no? Aparte, cuando se va dilatando, vos tenés que reactualizar determinada bibliografía, estar al tanto de todo lo que se escribe, porque el estado del arte, que se llama, o el estado de la cuestión de tu tema de investigación, va avanzando, y si vos te retrasás, tenés que ir leyendo todo, ¿no? Exacto. Y me encontré con gente maravillosa, una de las personas que más me acompañó, mi directora, fallecida ya, María Mercedes González Coll, una gran doctora en historia, asesora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en Bahía Blanca, una mujer excepcional que falleció el año pasado en la pandemia, pero no de COVID, sino de una enfermedad que ella tenía. Y otra persona grande que encontré es María Andrea Nicoletti, que vive en Bariloche, que la tendrás por ahí Mira, hay un seguramente. historiador acá de Esquel, un gran historiador de la Patagonia, Ajá, Jorge Oriola también, que estaba comentando que íbamos a tener tu visita y me sí, preguntaba si, la pregunta tal cual, me sí, dice, si la conoce a Andrea Nicoletti, que trabajó sobre los salesianos en la sí, Patagonia, claro. y qué opinión, dice, ¿qué opinión Si te no, merece el trabajo de o sea, ella? si no conoces a Nicoletti, Mirá, no podés estudiar los salesianos. Básicamente hoy Nicoletti, porque después de que los grandes escritores salesianos clásicos murieron o ya no están, Paesa y el grupo de grandes historiadores curas, aparece todo el grupo de investigadores históricos, de historia, historiadores laicos, que comenzaron a trabajar. Y la gran historiadora salesiana es María Andrea Nicoletti y todo el equipo que ha trabajado con ella. Leí todos sus trabajos, menos los dos últimos, le he leído todo, porque no podés hablar de Salesiano sin leer todo, porque realmente el estado de la cuestión es leer todo, y hay saber todo. material, Hay mucho mirá, material, pero no tanto mirá material vos, tampoco. mirá Aparte, vos, vos pensás que yo escribo Patagonia Norte y Central, o sea, claro, Río Negro, Neuquén y Chubut, claro. nada más. Después está toda la parte de la Patagonia Austral, que eso Ujú. ya era otra realidad, con una realidad chileno-argentina, y ahí hay muchas cuestiones, digamos, ya distintas. Yo no me metí en eso. He citado algunos casos para tomar temas que tenían que ver con lo mío también o que eran paralelos, pero no, tiene una realidad diversa, digamos, ¿no? Y bueno, María Andrea, que es una ex, somos muy amigos y participamos juntos. Bueno, el padre Pica, el padre Nocetti, que seguramente lo han conocido acá salesiano, el padre Pica falleció. Me invitaron a participar de la Asociación de Cultores de Historia Salesiana. Soy miembro, digamos, de la asociación desde el año 2016, me parece, si no me equivoco, y ya llevamos varios encuentros y cada encuentro nuestro tiene una publicación. Ya llevamos 2 publicaciones hechas, las ha publicado Prohistoria, sobre historia de la Patagonia, cada uno presenta lo suyo. Yo he presentado trabajos sobre territorialidad, poder, de disputa de la tierra, de los pueblos originarios, gestiones que hizo el padre Milanesio. Soy, podríamos decir, un poquito especialista en el padre Milanesio, que es el que me lleva el corazón siempre. Así que en esto hemos trabajado, pero ya te digo, historia salesiana
Después de Paesa y de Cayetano Bruno, con toda la gran colección de historia salesiana, viene Nicoletti. Bueno, digo, María Andrea, digo, no, yo la cargo, digo, le digo la madre abadesa. Entonces digo, tendremos que publicar toda una magna obra tuya con toda una compilación de tus estudios salesianos que son vastos, Qué bueno. son vastos. Con su esposo al comienzo y ahora sola. Una gran historiadora, una gran, aparte, querida mía, o sea, la llamo y charlamos entre amigos. No tiene la edad de mi madre porque no es tan grande, pero es una mujer que es un poco como la madre de todos nosotros que estamos en la Qué historia, ¿no? bueno. Le comentamos a la oyentada de Nacional Esquel entonces que estamos aquí con Walter en París y charlando, historiador. No voy a nombrar el currículum porque estaríamos Ah, otras 2 horas ahí hablando, pero el título sí del doctorado que es, lo voy a leer textualmente porque me mm, parece interesante, El imaginario de Don Bosco y sus misioneros sobre Patagonia, sus pueblos indígenas y evangelización, transformación y consecuencias institucionales civiles y eclesiásticas, como dijiste vos, Patagonia ujú. Norte y Central entre 1875 y 1911. 11, así es. Obviamente que podríamos estar hablando décadas, ¿no?, de este tema, pero La tesis tiene como 700 páginas, así que claro. eso me lo criticaron bastante, que era muy larga. No, bueno, pero Pero bueno, sí. quiere decir que hay material, o hubo material y hay material para Y más o trabajar, menos me pero decían, para editar hay que hacer 3 libros para llevarla a la claro, imprenta, ¿no? claro. Así que ahora comenzamos con el imaginario. Y creo que lo más interesante es el tema del imaginario, que es un tema desarrollado por Nicoletti inicialmente, porque el imaginario es todo el conjunto de concepciones que ellos trajeron de Europa para acá, ¿no? Y que le dio forma a la misión, le dio forma a la manera en cómo llegaron a la Argentina, y que le dio forma a la manera en cómo encararon las relaciones con las autoridades del Estado, estatales, y con las autoridades eclesiásticas, ¿no? Es todo un proceso complejo, por momentos toma ribetes de culebrón venezolano. Sí, Mirá. totalmente. Entonces un día estábamos en un congreso y yo digo, chicos, digo, perdónenme, digo, yo estoy acá en el colegio Almagro y yo tengo que decir tal cosa, digo, se me van a caer las piedras encima. Y entonces otro gran historiador salesiano actual, que es Alejandro León, dice, quédate tranquilo, que eso que estás diciendo ya lo tenemos claro todos. Dice, lo que pasa es que tal vez a nosotros nos cuesta decirlo del modo libre como lo decís Gracias vos. por decirlo vos. Claro, claro. Entonces es un culebrón, por momentos toma ribetes de culebrón venezolano porque hay como complejos de lealtades, de traiciones, de dobles discursos, de omisiones, entonces vos decís, qué bárbaro, ¿no? Y la base documental fundamental de la tesis es el boletín salesiano, el discurso público, o sea, la manera en cómo ellos proyectaban y verbalizaban las misiones y difundían las misiones a nivel mundial. O sea, de qué manera ellos comunicaban las cosas. Entonces, dentro del imaginario de Salesiano, digamos, para destacar algunas pinceladas, porque es bastante vasto, el tema de la centralidad de la persona, el reconocimiento de la igualdad del indígena, aún en condición de menor de edad, y todo este tema que estaba en boga en la época, pero desafiando la ideología racista de la época. O sea, el siglo XIX fue profundamente racista. El racismo nace y se teoriza desde el darwinismo social, no de la teoría de Darwin, porque el otro día charlando con una persona, estábamos en un viaje, me dice, no, pero no puede decir eso. No, 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 digo, yo no hablo de Darwin. Usaron la teoría de Darwin para legitimar una teoría social. La teoría de Darwin es biológica y ellos utilizaron el contexto político de dominación blanca, la globalización europea alrededor de Inglaterra en el mar y de Alemania en el continente, utilizaron el concepto de Darwin de lucha, de mutación y de lucha de las especies, se suma a esto Malthus y Spencer, para teorizar una teoría social donde legitimaban que el blanco era superior a las personas de color porque eran los que dominaban el mundo. Lisa y llanamente. Claro, o sea, la política termina legitimando una teoría científica. Por eso cuando se habla Sucede esto, mucho en la historia, ¿no? En muchas ocasiones ese tema. hay que tener cuidado cuando se mete la política con lo científico. Porque la política, y es sano y está bien que sea así, busca el poder. Y en la ciencia busca la verdad. Y cuando se mete la política en la ciencia, trata de torcer la verdad para que legitime el poder.
En el fondo del fondo, para ir a filosofías más contemporáneas, Hegel se utilizó para legitimar el imperialismo alemán. Entonces, el gran imperio franco-prusiano, perdón. Entonces digo, todas las filosofías cuando se mezclan con la política terminan o siendo utilizadas por la política o siendo sirvientas de la política, que eso es lo peor, cuando la ciencia deja de ser independiente. Y entonces ahí se desarrolla a partir del darwinismo social todo un desarrollo embrionario de la antropología que estuvo al servicio de la legitimación de la cultura europea blanca y cristiana. No solo católica, cristiana protestante, anglicana y católica. Y la única cultura válida que existía era esa. Por eso los sistemas educativos nacionales, por ejemplo, ¿qué buscaban? Homogeneizar, Ujú. que todos tuviéramos la misma cultura, la misma lengua, lenguas europeas, claro, la misma cultura, la misma lengua, el mismo uso, la misma costumbre, la misma ropa. Y cómo es la tensión que se produce ahí, digamos, la misión salesiana en la Patagonia, me centro en la Ujú. Patagonia específicamente, de entender, calculo que debe haber sido una tensión interna también, no Ellos es, ¿no? Una tienen, tensión interna ahí también. cuando leas, cuando mires un poco, después con La tiempo, ¿no? tesis, ¿no? No, Obviamente. cuando mires ahí el índice vas a ver las contradicciones internas de Interna. ellos, ¿no? A eso me Ellos refiero. tenían sus contradicciones internas y le dicen, le manda Costamaña a Don Bosco una carta cuando los invitan a venir a la Patagonia. Hago el itinerario breve Por ahí, favor. que tal vez es la parte más apasionante. Ellos llegan a la Argentina, pero no llegan técnicamente al país de la Patagonia, llegan al lugar más cerca de la Patagonia. La Patagonia era reconocida en Europa como un territorio autónomo, no se lo reconocía como parte de la Ujú. Argentina. Hay muchos estudios a través de esto y esto forma parte del imaginario. Era una tierra de nadie Para ese, para esa, para esa claro. época, ¿no? Para Para el que Europa, venía, para exacto. Para Don Bosco, entonces no para la Claro. Argentina, no para la Argentina, ¿no? Y menos para los pueblos originarios que Y estaban menos acá. para los pueblos originarios. Incluso los pueblos originarios ya en esa época, porque hay un libro apasionante que se los recomiendo mucho, que a mí me abrió mucho la cabeza, todo sobre la diplomacia hispano-indígena y criollo indígena desde la colonia hasta 1879 de Abelardo Levalli. Una vaca sagrada, para decirlo con todo criterio, pobre Abelardo, si me escucha me mata. No, un gran hombre, un hombre mayor, un genio. Toda la documentación de la diplomacia hispanoindígena de Abelardo Levalle está publicado por la Universidad del Museo Social y está publicado por la Universidad del Salvador. Un gran libro documental y aparte reflexivo donde te muestra cómo los pueblos originarios formaban parte de toda la vida del virreinato en su momento, de la colonia después y de la nación incipiente, ¿no? Hasta 1879. Ahí podemos decir que Es corte. hay como un hachazo, ¿no? Ujú. Donde se termina la diplomacia y empieza la guerra, el arrasamiento, la expropiación. Ahí tenés a Walter del Río, fallecido también recientemente, gran historiador. Tenés a Martínez Sarasola, que también fue un gran historiador de los pueblos originarios argentinos. Entonces ellos te muestran profundamente este proceso, ¿no? Yo tomo esto en la línea de Martínez Sarasola, que, viste, él dice, él le llama a nuestros paisanos los indios, en una forma cariñosa un poco el título, no sin tratar de ofender a nadie, al contrario. Entonces, él plantea un poco, bueno, indígenas, indios, el apelativo indios a veces cae mal, y yo uso mucho indígena, que es lo que nos plantea el protocolo de la ONU. eh, Porque tenemos que tratar de tener un lenguaje que nos encuentre, ¿no? Y no que nos separe. Y entonces él plantea, dice, bueno, los pueblos van viviendo todo un devenir. Y ahí me venía un poco la frase de Marx cuando él interpreta la historia como la lucha de los grupos de poder, las luchas de las clases. Y yo digo, y la historia de la humanidad la podemos interpretar como la expansión de los pueblos sobre los pueblos, ¿no? Comenzaron a salir los pueblos del África y a expandirse por Europa, Europa central, Europa del oeste, Europa hacia el este, luego fueron hacia el Asia, esta es la corriente antropológica más común. Entonces, somos todos habitantes del mundo, los límites los puso el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto de los pueblos originarios acá en la Patagonia, ellos llegan con esta mentalidad
Pero la diferencia entre los salesianos y la cultura darwinista es que ellos no reconocían al indígena, a los pueblos originarios como inferiores, sino que los planteaban desde la perspectiva del evolucionismo cultural. Había que ayudarlos a hacer el camino evolutivo para llegar a este estadio de cultura superior que era la cultura europea y la cultura, sí, básicamente europea, blanca y cristiana, en el contexto de la evolución cultural. Después tenías toda la corriente de d'Orbigny, el gran naturalista francés, y toda la corriente de la incipiente antropología, llamamos, porque la antropología es más contemporánea, que planteaban que los pueblos libres eran insubordinables y que por lo tanto, básicamente la consecuencia era una disposición final. O sea, no eran asimilables al modelo capitalista de producción y había que eliminarlos. Totalmente. ¿Qué sucedió? Y sucedió en Argentina, y sucedió en la Patagonia, en Patagonia, el norte, también en el también. Chaco, sucedió en los Estados Unidos, sucedió en Brasil, sucedió en En todo el Chile. mundo prácticamente. Bueno, ahí está el punto de tener una mirada comprensiva que no significa justificatoria con lo que sucedió. Entonces, porque existía una manera dominante de plantear la realidad por la cual no se podía pensar de otra manera, pero no porque te pusieran un revólver en la cabeza, sino porque... Pero, digamos, sigue siendo, por más que no sea, digamos, que sea comprensiva, sigue siendo un sistema europeizante, ¿no? Ah, De decir, claro. Ahora no, gracias a Dios, ¿no? Pero, pero en esa época sí, era un sistema europeizante, claro, todo pero el mundo, visto desde ese lugar, claro. específicamente desde ese lugar. Era un eurocentrismo, no había otra cultura legítima que no fuera la cultura europea. Es como plantear hoy un planteo de ser humano que no contemple la diversidad. ¿Se podría en la actualidad? No. Algunos tienden a... Bueno, no, pero no es aceptable bajo ningún concepto. Algunos tienden a eso. Si no hay diversidad, no habría democracia, no habría, bueno, podríamos entrar en otro ámbito. Entonces, si tenemos en cuenta esa matriz cultural, ¿en qué se diferenciaron los salesianos? Que cuando Don Bosco toma conciencia de lo que estaba pasando con los pueblos de la Patagonia, no voy a entrar en toda la dinámica del sueño, que yo la critico un montón en la tesis, pero bueno, no viene el caso, que también con eso acá me prenden fuego. Cuando les critico el sueño de Don Bosco, viste, es meterte con el mito del soñador, pero bueno, hago una crítica por toda una construcción historiográfica, ¿no? Que está también en la tesis. Y entonces te decía, cuando ellos llegan, primero que llegan a compartir lo más valioso que ellos tenían. O sea, tipos que vivían en Europa atraviesan el planeta para venir en el medio de la Patagonia, donde, para que te des una idea, celebraban misa cuando no se les congelaba el agua y el vino. Sí. Porque se les congelaba todo. Entonces vos decís, los tipos que podrían estar cómodos en Europa se vinieron acá a compartir su vida y a gastar su vida, porque murieron muy jóvenes algunos, con todos los pueblos de la Patagonia, y ellos vienen en un sentido bueno a salvar a estos pueblos de la barbarie de los estados que los estaban destruyendo. Hay como dos canales, ¿no? Hay dos canales. Por un lado, como hablabas, ¿no? Está propiamente dicho la evangelización, tanto cristiana como luterana, etcétera, Ujú, diferentes, ujú. ¿no? Y en esa tensión lo que te quiero preguntar es esto, ahí Walter. Me quedó pendiente lo de Giacomo Costamaña, que Por favor, pensé, no, ahí decilo, está, decilo, eso. así nos volvemos. Entonces, lo de Costamaña, cuando él finalmente no iban y no iba, estaban en Buenos Aires, en San Nicolás, y no iban a la Patagonia, entonces Don Bosco los invita, decía, tienen que ir pero ¿cómo hacemos? No había caminos, no había nada, el tren llegaba hasta Azul, intentaron ir en el vapor Santa Rosa y casi se hunden. ¿Cómo hacemos? Entonces lo invita, el general Roca invita al obispo de Buenos Aires, al vicario general, que vaya para hacer las confirmaciones en el sur e iba con la campaña militar. Y entonces lo invitan a los salesianos. Y entonces le dice, nos invitan a una campaña militar. ¿Qué vamos a hacernos? ¿Qué hacemos? Vamos nosotros como mensajeros de paz en medio de una campaña militar que los va a arrasar, a someter, sometimiento o exterminio. Exterminio. Eran las dos opciones, te sometes o... Y bueno, paciencia, preferimos ir antes que quedarnos acá y tratar de ver qué podemos hacer para frenar lo que le hicieran a los pueblos Mitigar indígenas. o intentar Mitigar y meterse en el medio, y eso fue lo que hicieron.
Eso fue lo que hicieron. Y ahí comienza todo este proceso donde llegan por primera vez a la Patagonia con la campaña militar. Y está documentado bueno, y ellos trataron de hacer lo que pudieron. Imagínate, no conocían la lengua, apenas hablaban español, eh, no conocían el lugar. Y claro, cuando se encuentran con los pueblos indígenas, ellos traían toda una imagen de indígenas feroces, que producían malones, que arrasaban a la gente, que se comían crudo a los niños y todas esas imágenes salvajes del mal salvajismo, porque está el salvaje bueno, el buen indígena, y la idea de la ferocidad, y se encuentran pueblos sometidos, vencidos, vejados, y se escandalizaron, y lo denunciaron, Denunciar. denunciaron. Hay un trabajo mío que lo podés googlear si querés, de la denuncia a la justificación, pone cómo. Perdón, de la denuncia a la justificación. Claro, porque hay un relato sobre la historiografía salesiana, ¿no? De la denuncia, cómo denunciaron escandalizados los crímenes contra natura, la separación de familias, la entrega de los niños al servicio personal, el arrasamiento, porque ¿qué ocurrió? Cuando se produce la avanzada de la conquista del desierto, muchas parcialidades llegaron a huir los capitanes y los jefes con los lanceros y las familias principales, y el resto quedaron en el camino. Oh. Y los que quedaron en el camino fueron asesinados, ¿entendés? Entonces ellos estaban escandalizados de todo este proceso. Bueno, lo podés leer en el libro de Stanislao Ceballos, que está publicado por Elefante Blanco, sobre la campaña al desierto, en primera persona, un libro impresionante, todo documental, hecha la introducción por el padre Durán de la diócesis de Mercedes. Entonces, vos ves cómo ellos fueron a tratar de hacer algo en contra, y lo denunciaron. Y el boletín salesiano lo publica. Lo publica el Lo boletín. publica y se publica en español en Argentina. ¿Vos sabés lo que era eso? Los salesianos hubo momentos donde pendían de un hilo acá. Imagínate que los gobiernos de la generación del 80, Roca concretamente, llegó a echar un nuncio apostólico, no va a echar un grupo de curas de una congregación. Para todo el desastre que hizo, eso era Pero, una... de todos modos, con este tema, viste yo, con respecto a a toda esta cultura de la cancelación que se ha puesto un poco en boga, eh, me parece que es la historia que tenemos, y que tenemos que asumirla como historia, y no solamente Roca. Me gustaría que los cancelatorios que cancelan a Roca, que lean los discursos de Sarmiento, y te escandalizás. Totalmente. Eh, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, no eran prohumanos. Avellaneda un poco más humano, colaboró mucho en la promoción de los indígenas, en la evangelización. Recordemos que la constitución del 1853 le entregaba como atribución al Congreso la evangelización de los indios, ¿no? Era una matriz cultural cristiana. Claro. Bueno, eso cambió, hoy estamos en otra matriz, pero fue parte de la historia, donde el cristianismo ocupaba una centralidad. Entonces, me gusta a mí tener estas miradas comprensivas, no justificatorias. Comprensivas, digo, desde el punto de vista intelectual, donde veamos todos los factores en juego antes de hacer un juicio condenatorio, porque se hacen imputaciones morales a personas. No sé qué va a pasar con las imputaciones morales que van a hacer a nuestro tiempo, con las leyes que se han sancionado, con los debates que se han producido, y no sé qué va a pasar. Si nos va a gustar que nos imputen moralmente algo en lo que nosotros estábamos imbuidos, ¿no? Walter, la verdad, estaríamos hablando, te cuesta mucho hablar, me di cuenta Sí, que te cuesta sí, mucho hablar, me ¿no? inhibo mucho. Primero que nada, trabajaste en radio, también lo haces He en trabajado en radio, ¿no? radio, Se sí, nota sí, sí, bastante ahí sí. lo que Yo hacías. pensé que iban a ser 8 minutos, pero No, bueno. nos fuimos a 30 minutos aquí Upa, charlando, ¿eh? Lo que sí, seguramente en otra visita te vamos a invitar aquí dale. para poder seguir charlando porque que da mucho para hablar. Pero agradecerte por el esfuerzo, no sé si te interesa, te gusta, un libro que estábamos regalando hoy, pero me parece que por el esfuerzo que hiciste es Por de favor. Edgardo Lanfré aquí de No, pero Bariloche, bueno, si es para los oyentes, pero me parece que hiciste un esfuerzo muy grande por venir aquí, bueno, así que te lo dejamos muchas ahí que te gusta gracias. la lectura Me gusta patagónica. mucho la Patagonia y me parece que tenemos que verbalizarla porque han pasado muchas cosas acá y grandes. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias a todos. Estuvimos conversando con Walter París.